Muy buenas noches a todos. Conciencia Política les da la bienvenida. Esta noche tenemos un invitado de lujo, como es Ricardo López Murphy, que en realidad no necesita de presentaciones, dada su trayectoria tan reconocida en el ámbito de la política como en el de la economía. De todas maneras, Ricardo no se ha salvado de que hayamos preparado una pequeña presentación tratando de resumir su gran trayectoria. Conciencia Política, para los que hoy nos escuchan por primera vez, es un grupo de pensamiento, un think tank, que nació de ciudadanos, de un grupo de amigos que sentimos hacia octubre, noviembre del año pasado, que teníamos que comprometernos más e imaginamos un modelo de... Nos encanta llamar la Nueva República. Y pasamos a presentar entonces a nuestro invitado de esta noche. Ricardo López Murphy es licenciado en Economía, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, tiene una maestría en la Universidad de Chicago, fue diputado nacional por la Unión Cívica Radical, primer jefe de Policía Civil de la provincia de Buenos Aires, fue ministro de Defensa en el periodo 1999-2001, donde se destacó por el gran reconocimiento que recibió por parte de las fuerzas debido a su gestión. Fue ministro de Economía en el año 2001, momento en el que elabora un plan económico basado en un problema que a medida que pasan los años nos va ocupando y nos va preocupando cada vez más, como es la reducción de los gastos del Estado. Fundó Recrear, fue candidato a presidente en el año 2003, llegando a la tercera posición con más de 3 millones de votos, es autor de diversos libros de temas económicos y políticos, expresidente de RELIAL, la Red Liberal de América Latina, está relanzando Recrear, es conferencista e indudablemente es uno de los principales referentes, tanto a nivel nacional como internacional, del pensamiento liberal. Así que, Ricardo, le damos la bienvenida, todo el micrófono es para usted, y después pasaremos a un bloque de preguntas. Muy bien, muchas gracias. Déjeme hacer una pequeña corrección. El que fue diputado nacional fue mi padre, pero de todas maneras es un orgullo que lo hayan citado de esa manera. Bueno, va nuestro recuerdo para él entonces. De todas maneras, como ustedes son conscientes, estamos viviendo una situación muy compleja y muy difícil en el país, al tiempo que la vive el mundo, o sea, sobre problemas estructurales que tenía Argentina y problemas muy serios de la propia gestión de este gobierno, se ha sobreimpuesto una crisis internacional producida por la pandemia de una dimensión que no conoció la humanidad antes. Más allá de que la pandemia tiene baja mortalidad, y yo creo que lo que produjo fue pánico más que un problema verdaderamente sanitario, el temor, a veces la dificultad de coordinar los esfuerzos sanitarios en los países más desarrollados, causó un pánico muy grande y eso llevó a un colapso de la producción y del comercio internacional, y esa ola ha llegado a todos los países emergentes, llegó a América Latina, donde la fragilidad de nuestras instituciones y la mayor debilidad se tradujo en una crisis aún más seria, y por supuesto más seria en Argentina que en el resto de América Latina, por las debilidades que traíamos de antaño, como hace prácticamente desde el año 74 que el ingreso per cápita de Argentina no crece, que en los últimos 50 años hemos tenido una inflación de
83% promedio, eso no es normal, emitiendo dinero al 85% anual, era difícil tener una inflación diferente, pero digo, venimos de una larga crisis estructural que se ha agudizado dramáticamente en los últimos 10, 12 años, donde, como decía Magdalena, bordes del gasto público, sobre todo entre 2005 y 2015, hicieron que nuestra sociedad se encontrara en un estado de virtual parálisis y con una inversión que no repone la depreciación, o sea, nos vamos descapitalizando y entrando en una situación cada vez más de fragilidad y de vulnerabilidad. Sobre esa situación, que yo creo era muy negativa, se monta un diagnóstico muy equivocado, como el que tiene el actual gobierno, que llega con la idea de que lo que había que hacer era, como decía Fernández en la campaña electoral, ponerle plata en el bolsillo a la gente. Es un diagnóstico muy pobre. ¿Quién le iba a poner? ¿De dónde iban a salir los recursos? Es decir, si usted quiere, una tontería, pero que produjo, en virtud de la crisis del gobierno anterior, una coalición triunfante con un muy mal programa para los problemas que teníamos, y ni les digo cuando sobre esos problemas y sobre una trayectoria decadente viene un shock de la magnitud que sufre. Ahora, la dimensión de la crisis no es solo económica y social, sino también es institucional, y la crisis institucional se aprecia con mucha claridad cuando uno mira el caso de Vicentín, cuando uno mira los excesos que se han cometido en el Congreso por parte de la vicepresidenta, en el sentido de perder las votaciones y decir que las había ganado. O sea, han pasado cosas institucionales que hablan de una gran fragilidad. Probablemente la mayor de ellas es la sensación de que el Estado no sabe a dónde va, ni en materia sanitaria, ni en materia económica. No tenemos presupuesto, es decir, gobernar sin presupuesto es antes de la Revolución Americana. El núcleo de la vida democrática es que no hay tributación sin representación, o sea, que los gastos se dispongan como si fuera el bolsillo de un monarca absoluto. Da una idea de la gravedad de la crisis, haber tenido encerrado a una buena parte del país sin ningún tipo de ilustración y de orientación, también revela una pobreza de medios que uno lo ve cuando compara simplemente el caso de Argentina con Uruguay. Los resultados son espantosos cuando uno ve uno y otro, y ni digo la sensación que tiene el país cuando escucha en un reportaje al presidente Lacalle Pou y lo compara. Digo, ustedes comparan el reportaje de Leuco con Lacalle Pou y el de Víctor Hugo Morales con el presidente, y dice, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Es decir, ahí hay un drama, una fragilidad institucional que está en el corazón del poder, donde se ve un presidente que no se anima que dice un día una cosa, de otra, todo lo contrario, pero no en temas baladíes, no estamos hablando de qué color de corbata le gusta, estamos hablando del pacto con Irán, estamos hablando de qué hacer con la dictadura venezolana, o sea, en temas centrales y necesarios, decisivos para nuestra sociedad y nuestro futuro, el presidente adopta una posición un día y al otro día 180 grados, y no posiciones dichas a la ligera. Yo les recomiendo que lean los artículos sobre el pacto con Irán que firmó Alberto Fernández, y lo que está diciendo hoy, y es una contradicción que no por inesperada no deja de ser alarma. En tercer lugar, creo yo, tenemos una gran crisis política. Una gran crisis política que deviene de un problema histórico de nuestro sistema político, que es la baja representatividad. Yo querría ser muy preciso allí. La baja representatividad sobre todo de los que generan valor.
Acá hay 6,5 millones de personas que trabajan en relación de dependencia y 3 millones de autónomos y monotributistas que sostienen al país, que son los que pagan los impuestos de los que viven los demás. Y tenemos más de 20 millones que viven en el sector público. Ahora, la crisis de representatividad es muy dramática cuando el sector que genera valor se siente gobernado por quienes viven de impuestos y de gastar el dinero que ellos producen, porque eso en ningún país ocurre. Primero, no ocurre ese desbalance de que los que viven de lo demás son más que los que producen. Y en segundo lugar, que la conducción del país desconoce a los que generan valor. Esto es muy importante y hay muchas manifestaciones que ustedes han visto en los últimos días, por ejemplo, en un país y en una provincia que está sufriendo el horrible, como es Chubut, un grupo de mafiosos camioneros han logrado que tiremos 10 millones de dólares de alimentos, en un momento que eso es como el agua en un desierto, en una provincia que hace 4 meses no puede pagar los salarios, en una situación desesperante, las mafias prevalecen, para no decir lo que acaba de ocurrir con Mercado Libre. Es decir, está en el corazón de la Argentina un problema de representación y de gobernabilidad. Eso es aún más serio hacia el futuro, porque vamos a tener que enfrentar problemas muy complicados. Este gobierno y la oposición. Y esos problemas complicados en una crisis de representatividad se hacen más severos. El liderazgo relevante de Argentina surja de las elecciones del año que viene y surja de las figuras que en la campaña electoral interpreten esa inmensa necesidad que tiene el país de reencauzar sus fuerzas, de restablecer un orden mínimo que facilite el progreso y de volver a la convivencia guiada por la ley, por el respeto, por la tolerancia y no cautiva de los aprietes, de las mafias, de la barbarie. Eso es lo que está en juego en la Argentina. Por supuesto, yo voy a ser muy breve porque la idea cuando conversamos con Magdalena y Fernando fue básicamente que hoy no hiciera un torneo de oratoria, pero eso no es el problema. El problema que acá es que tenemos que construir confianza, tenemos que construir, y estamos construyendo una alternativa política, es decir, que resuelva en parte este grave problema que tenemos, es decir, que resuelva la gran decepción, o si ustedes quieren, la visión tan diferente que tenemos todos los que asistimos a esta reunión con el gobierno que tenemos, pero también una sensación de decepción, de fracaso, de limitaciones de lo que fue la gestión terminada en diciembre. Y dicho esto, con cuidado, porque vamos a necesitar construir una gran coalición para cuando venga el turno de la elección presidencial, pero a mí me parece que en el debate del año que viene, de la mejor manera posible, vamos a tener que plantear una autocrítica de por qué un gobierno que tuvo tantas expectativas tuvo una performance que bueno, entre otras cosas creó las condiciones para que esta gente, que no es lo más recomendable, haya vuelto al poder, y en ese proceso probablemente, a lo mejor, una de las soluciones sea competir frente a ello en el 21. Yo no quiero exagerar ese punto porque también creo que si la crisis de gobernabilidad se hace muy severa, es probable que ya de la oposición restablezca las condiciones de gobernabilidad en la Argentina. Por eso no quiero cerrar ningún camino, pero me parece a priori que una hipótesis digna de valorar es esa competencia, primero porque vamos a tener que enfrentar circunstancias muy difíciles. Este gobierno va a tener que intentar hacia fin de este año un plan de estabilización. Yo no le veo ni a Guitarrero, pero si no hay un plan de estabilización, probablemente lo que tengamos es no solo una gran caída del PBI, sino un descontrol inflacionario, y en ese contexto ir a elecciones probablemente pulverice al oficialismo. Es crucial quién gana, porque si gana lo que fracasó, estamos muy complicados. Entonces tiene que haber ahí
sea Juntos por el Cambio, sea un nuevo espacio que nazca, necesitamos que haya capacidad de gobernabilidad y no se reiteren los errores. En esa tarea, en ese trabajo, en esa discusión, es que estoy enfrascado hora tras hora, minuto tras minuto. Creo que voy por el 5º Zoom de hoy. Estoy 24 dedicado a construir una alternativa. No sé aún si vamos a encontrar otro receptivo. Eso hasta que no se abran las compuertas y no podamos volver a la normalidad, es muy difícil apreciarlo, pero no quiero llevar en mi conciencia la idea de que esa alternativa que el país necesita como un refresco imprescindible, no se armó porque fui flojo o tuve molicie. Voy a poner todo lo que tengo para que haya una oportunidad. Si no hay oídos receptivos serán otros, pero es vital que hagamos el esfuerzo, así que mi tarea, para no engañar a nadie hoy, es persuadirlo para que sumen las fuerzas con nosotros. No pretendo que eso sea inmediato, pero tampoco quiero engañar a nadie. Estoy haciendo un esfuerzo de seducción enorme para tratar de emerger una alternativa que gane fuerza, que sea un espacio de refresco de nuestra política y que podamos retomar las expectativas de que somos un país que valen los sueños de prosperidad, de progreso, de volver a ser un país que se enorgullezca de su propia historia, de sus aciertos, de sus valores, de su gente, de sus posibilidades, esté casi abrumado por esa comparación que le citaba, que reconozco que a mí me impactó mucho. O sea, yo lo escuchaba en la calle Pou, y lo escuché al presidente Víctor Hugo Moreno y decía, no nos puede estar pasando esto. Está pasando. Entonces, como yo creo que menos que filosofar y hablar sobre nuestras dificultades es poner mano a la obra, es que con la invitación de Fernando y de Magdalena estoy frente a ustedes y ahora estoy listo para responder las preguntas y para ver si nos podemos ir acercando. Muchas gracias. No, gracias a usted, Ricardo. Bueno, vamos a abrir ahora el bloque de preguntas. Algunos equipos ya nos adelantaron por mail, o sea que algunas preguntas ya tenemos preparadas, como les avisamos junto con Fernando. Algunos pueden poner sus preguntas en el chat, vemos que ya tenemos algunas, y el que quiera usar el micrófono, por favor pide la palabra. Lo único que vamos a agradecerles encarecidamente que sean muy breves para poder dar lugar a la mayor cantidad de preguntas en el tiempo que tenemos pautado para este Zoom. Y la primera pregunta la va a tener Arne Martens. Bueno, muchas gracias. Hola, Ricardo. Sí, hola, ¿qué tal, Arne? Básicamente, yo quería saber, viendo, por ejemplo, la actitud esta del Mercado Libre, lo que pasa con el sindicalismo, ¿cómo estás pensando que se puede desarmar ese cáncer que tiene la Argentina, que es el sindicalismo, que está manejado por una serie de corruptos y, bueno, hacen lo que hacen porque tienen vía libre, aparentemente? Sí, bueno, la primera cuestión ahí clara es que si el gobierno no es cómplice, esto termina rápido, porque el gobierno no cómplice impediría que los matones vuelquen la comida y la pesca que iba a los frigoríficos y permitiría que se pudiera hacer la libertad de trabajo y por supuesto no toleraría el bloqueo de los lugares de distribución, o sea, en un sistema legal donde prima el orden constitucional, nadie puede desafiar el Estado legal y ahí lo que haría, muy simple, actuaría con todo el poder de la ley, con todo el poder del Estado y evitaría eso. O sea, para eso, en un Estado de derecho, el que ejerce el monopolio de la fuerza es el Estado. Y tiene que tener una convicción que no tuvo la anterior administración, que tiene que usar ahí sí la fuerza del Estado con toda la energía del caso. Es más,
delicado que el accionar indulgente y permisivo que aquel accionar que hace respetar la legalidad. Y si algo estoy muy convencido es que las órdenes serían precisas, serían contundentes y serían dadas sin vacilación. A mí me parece que esa sensación anárquica de incapacidad del Estado de hacer cumplir la legalidad es la peor indicación que le podemos dar a una sociedad sobre el rumbo que tenemos. Pero por el otro lado, lo que haría con toda energía es sanear el sistema de obras sociales y el sistema laboral. Muchas de estas organizaciones tienen vicios, juicios y cuestiones que donde el Estado no se maneja de manera indulgente con ellos, rápidamente se los pone en vereda. O sea, ahora, claro, eso requiere que uno no quiera estar en tratos pampas con ellos. O sea, hay que ejercer la firmeza en materia regulatoria, en materia laboral, en materia de obras sociales y en materia de orden público. Eso es lo que haría, que no es ni más ni menos que aplicar la legalidad en todos los casos. Es decir, obviamente, en los primeros días va a ser complicado, porque va a haber enfrentamientos, pero bueno, esa es la tarea del gobierno, poner orden. Sí, pero permitime repreguntar, ¿no estás pensando en modificar la legislación que permite que ellos hagan asambleas espurias, que se reelijan indefinidamente, etcétera? Yo creo que se necesita una reforma importante de las leyes laborales por razones tributarias, por razones regulatorias, para que crezca el empleo, para que haya más flexibilidad. Y seguramente hay que hacer una reforma en el marco de organización laboral, que tiene toda esa tradición corporativista de la ley Rocco, de las leyes fascistas. Todo eso a lo largo de mi vida he propuesto que lo modifiquemos. Pero digo, aún en el marco de la legislación actual, ninguna de las cosas que ellos hacen pueden hacerla. O sea, yo no estoy diciendo si tuviéramos otro plexo legal. Digo, con el que hay ya se puede cosas. Por supuesto, soy partidario de una legislación laboral y organizativa, tanto del sistema sindical como del sistema de seguro de salud, como el sistema de relaciones del trabajo, como del sistema de contratación diferente. Es decir, yo creo que el país casi imprescindiblemente, sobre todo a nivel de las pymes, necesita otro esquema. Pero, digo, faltaría la verdad si dijera que eso no se puede arreglar hoy. Hoy, mañana, no hay nadie que esté en condiciones de secuestrar a los demás como han hecho en Mercado Libre. Eso no lo permite nuestra legislación. Eso ha sido una acción del gobierno, una acción, digamos, de permitirle. Digo, el presidente dijo, no sé si en la 10ª inauguración de los sanatorios Antártida de Camioneros, que la figura ejemplar para él del sindicalismo argentino era Hugo Moyano, y que la figura consular de la política argentina era el eterno gobernador de Formosa, Gildo Infran. O sea, a mí no se me ocurriría ninguna de estas cosas, no tendrían la fuerza de seguridad el temor de que en mis dos íconos son Moyano e Infran. Bueno, tenemos una pregunta de Ricardo Lacour. Ricardo, puede desmutear su teléfono, su micrófono, perdón. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Yo yendo un poquito más a la estrategia, sobre todo estrategia electoral, ya tenemos nosotros en el país el populismo absolutista del que nos está gobernando. Tenemos un sector socialdemócrata representado por Cambiemos, y ¿cómo piensa Ricardo López Murphy que debería conformarse la centro-derecha moderna, que es el pensamiento que nos agrupa a nosotros acá? A través de un partido nuevo, a través de alguna propuesta que ya existe, como por ejemplo el Partido Demócrata,
y cómo eso influiría en la actual polarización. Yo creo, a ver, yo creo que hay muchas formaciones dando vuelta en este espacio. Lo que yo he propuesto públicamente, y lo voy a reiterar ahora, es que seamos capaces de conformar un frente que nos agrupe a todos, con reglas competitivas para la selección de candidatos y con un programa que sea muy claro frente a esta realidad en términos de lo que les dije, establecer el orden de las instituciones, hacer un esquema más flexible, mostrar claramente nuestro enfrentamiento a los regímenes totalitarios que desgraciadamente prevalecen en algunos países de Latinoamérica y actuar de manera cooperativa con nuestros vecinos en relaciones exteriores y volver al país de la Constitución, que para mí tiene un programa muy claro en su plexo doctrina. Ahora, faltaría la verdad si dijera que el problema es simplemente expresar a los grupos que uno podría poner entre comillas, se han sentido mal representados en la administración anterior, que es todo lo que uno podría agrupar en los grupos, en las expresiones liberales, conservadoras. Yo creo que le erramos al problema si nos restringimos a eso. Obviamente hay un déficit de representación que, como yo decía, también afecta a los generadores de valor. Gran parte de la gente que genera valor se siente muy identificada con estas expresiones políticas. Pero yo también pienso que el desafío de un régimen con derivas autoritarias como este, a lo mejor nos pone ante circunstancias que van a requerir una coalición muy amplia de la oposición. Por eso yo creo que hay una divisoria de aguas muy nítida entre los que estamos dispuestos a vivir por la Constitución y bajo las reglas esas, con las expresiones políticas naturales que hay bajo ese paraguas, y aquellos que están dispuestos a ir por todo, es decir, a cambiar el sistema institucional que tenemos. No lo subestimen. En el fondo, muchos de ellos, el plan no es competir con nosotros, es aplastarnos. Entonces, yo digo, creo que hay que resolver ese déficit de representación, que con un frente lo más amplio posible lo podríamos hacer en las elecciones del 21. Yo creo que eso no alcanza. En el 21 creo que hay que competir, en el 23 hay que armar una inmensa coalición, todo lo que no sea acá y cámpora, para que este gobierno se termine. Eso, para que todos entiendan, eso para mí tiene prioridad sobre mis afinidades programáticas y políticas. O sea, yo tengo afinidades programáticas y políticas en el centro derecha del país, pero tengo más interés en que esto se termine. Y esto último tiene prioridad sobre lo primero, para que nadie se engañe sobre lo que es la estrategia política que estoy defendiendo. Tenemos dos preguntas por chat. Sí. Tenemos dos preguntas por chat que podemos fusionar, Magda. Bueno, una de Miguel Alfino y de Agustín Pereiro. Miguel Alfino pregunta: ¿qué opinión tiene usted respecto de nuestro país, que tiene 168 impuestos para gravar la ciudadanía, o sea, sistema impositivo? Y Agustín Pereiro, en la misma línea, pregunta: ¿cuáles son las propuestas para reducir el déficit fiscal y dejar de depender de la emisión monetaria y el endeudamiento para financiarlo? A ver, respecto a la primera, claramente un sistema de 168 impuestos es disparatado, es extravagante. Y nuestro sistema, todo lo que lo sufrimos, sabemos que es disparatado y extravagante. Y yo creo que tenemos que ir a un sistema, para ser franco y simplificar el debate, muy parecido al que teníamos en el año 2000. No teníamos un sistema extravagante, teníamos un sistema que se basaba en el IVA, en el impuesto a las ganancias, en un impuesto interno a los consumos suntuarios y a los bienes contaminantes, en aranceles relativamente bajos para el comercio exterior,
y las provincias tenían un régimen de impuesto a la venta final a los inmuebles y a los automotores. Ese es un régimen que yo creo es razonable. O sea, el régimen que habíamos conformado hacia lo del año 2000 era un régimen razonable que no alcanzaba a tributar, probablemente porque la tecnología de recaudación e informática que había disponible en esa época no es la que hay hoy. Con la tecnología de hoy, ese sistema cubría el gasto que había en el año 2001, que no era muy lejos del gasto que Argentina puede tener. O sea, cuando yo era ministro había la mitad de empleados públicos que hay ahora, había la mitad de jubilados. O sea, el problema con franqueza, lo que pasó de esa época ahora es que el gasto pasó de 26, 27 puntos del producto a 43, 44. Este aumento del gasto es el que hizo disparatado el régimen y por eso hubo que llenarlo de, digamos, de impuestos extravagantes, como son los impuestos a los ingresos brutos, como son los impuestos a los cheques, como son los impuestos a las exportaciones, como son el sobreimpuesto a las ganancias por la falta de ajuste inflacionario. O sea, hoy tenemos un sistema de impuestos extravagante que recauda cifras extravagantes. Ahora, aún con cifras extravagantes, tenemos un déficit enorme. ¿Por qué tenemos un déficit enorme? Y ahí va la segunda parte de la pregunta. Porque ha crecido mucho el gasto. Y yo alguna vez en un debate estos días, en otro Zoom, hice un comentario que es bastante simple también, que es comparemos el presupuesto actual con el año 2000. Si uno hace esa comparación se va a encontrar con cosas extremas, y que el país no puede financiar y no puede bancar, y que las va a tener que enfrentar el actual gobierno, no nosotros. Sería injusto que yo dijera que va a ser parte de nuestro programa. No hay tiempo de llegar a eso. Este gobierno no puede financiar los 9 puntos de déficit que hay en el gobierno, la tesorería y los 4,5 que tiene el Banco Central. Si a fin de año no hay un programa de corrección drástica del gasto, nosotros llegamos a la inflación, a la elección con 3 dígitos de inflación, con una crisis productiva enorme y con este gobierno colapsado. O sea, el ajuste del gasto lo van a tener que hacer esto, no se llega a la elección. Ahora, probablemente el ajuste que hagan sea un ajuste por precios. O sea, ¿qué quiere decir por precios? Lo que se hizo en el 2002, 2003, o sea, te devalúa fuertemente y no traslada a los gastos del Estado la devaluación, y ahí finalmente eso baja el gasto. Ese sistema lo que es muy ineficiente. Yo creo que lo que va a haber que hacer es una ingeniería que digamos, vuelva a empleos normales del sector público, haga una profunda reforma previsional. Eso va a llevar tiempo. O sea, cuando se hacen estas barbaridades, arreglarlas llevan bastantes años, pero lo que hay que tener muy claro es que va a haber que ir bajando ese gasto sistemáticamente en la medida que el país crezca, y si uno es tenaz en esa baja, iremos volviendo a niveles de gasto que tampoco hay que decir un disparate. Yo no estoy pensando en gastos que sean muy diferentes de lo que teníamos en el año 2000 respecto al producto. O sea, no estoy pensando en algo que sea imposible. Estoy pensando en algo que el país tuvo, que bajo situaciones normales nos permitían tener una inflación muy baja, nos permitían financiarlo con impuestos normales y nos hubieran permitido un futuro próspero. Cuando ustedes miran la reducción de gasto que yo proponía, no era una reducción extravagante, era una reducción de 0,6 del producto, era una cosa mínima, pero iba en la dirección correcta, y una reforma estructural de 2 puntos, que era más o menos el 7-8%, no era una cosa. ¿Cuál habrá sido el extravío del país? Que eso le pareció una cosa imposible. Después la devaluación produjo baja del gasto muchísimo más grande que la que yo proponía, pero muchísimo más grande. O sea, en educación nosotros pensábamos bajar $50 millones. Bajaron el gasto
Yo diría algo así como 6.000 o 7.000 millones. ¿Por qué pasó eso? Porque cuando usted hace una corrección de SOR, las correcciones son brutales. ¿Qué es lo que yo me temo que pase el año que viene si el gobierno no actúa de una manera contundente frente a los problemas? Ahora, esa crisis, que yo creo que es casi inevitable, el problema no es lamentarnos. Si hubiera habido otro gobierno, probablemente no hubiéramos ido en ese rumbo, pero lo tenemos al gobierno, la crisis la vamos a tener. El problema es cómo vamos a salir de eso. Y yo diría que el planteo de volver a un estado parecido al que teníamos en el año 2000, con un empleo público sobre el total del empleo parecido al de con un número de jubilados a largo plazo, eso no se puede hacer de golpe, parecido al que teníamos en esa época, que es que se vuelva a jubilar la gente que aporta, que contribuye, que sea un sistema racional, que no sea que se jubila gente que no aporte. La jubilación es un seguro. Usted no puede pretender cobrar el siniestro si no pagó la prima. Es decir, esta cuestión, sí, ahora, distinto es que me diga, gente que llega a la ancianidad y no tiene con qué cubrirse, ¿qué va a hacer? Bueno, en el pasado, no es verdad que no había un régimen. Había un régimen, la pensiones no contributivas, pero que era muy diferente de la jubilación general. Porque usted no le puede robar a los jubilados que aportaron y que cumplieron para cubrir a los que no cumplieron. Usted tiene que tener una diferencia. Por eso este punto es esencial. Yo creo en el mérito y el esfuerzo, es decir, que haya correspondencia entre lo que uno hace a lo largo de la vida y lo que cosecha. Yo no creo en la igualdad de resultados forzada por un Estado que nos hace parte de una tribu y nos embrutece a todos. No, eso no es el modelo, eso es lo que verdaderamente está en discusión. No el ajuste del Estado, el ajuste lo van a tener que hacer ellos, no lo vamos a hacer. Lo van a tener que hacer ellos porque lo hacen por las buenas o se los hace la realidad a lo bestia, como ocurrió en el 2002. Tenemos acá otra pregunta de nuestra amiga Liliana, que dice, ¿cómo piensa usted que se puede solucionar el problema del idioma? ¿Cómo se puede defender a los usuarios de ese sistema? Ahí no terminé de entender, Magdalena. Yo diría... Hay un problema entre IOMA y el PAMI, una ruptura en donde la gente del IOMA ha quedado totalmente desprotegida. Entonces, ¿cómo se puede solucionar ese problema? No hay prestación de servicios. No, ahora entendí. No le había entendido, no había escuchado perfectamente. Mire, el problema ahí, pongámoslo donde está, es la administración del gobernador Kicillof. Es decir, el gobernador Kicillof no ha podido organizar parte de la brutal cuarentena que tenemos, es porque él no podía poner en régimen a los hospitales del Gran Buenos Aires para aguantar el problema sanitario. Él no ha podido normalizar el régimen de la provincia y no ha podido normalizar el régimen de su obra social. Eso es una prioridad de la gestión de gobierno de la provincia de Buenos Aires. Yo diría que una de las razones por las cuales habría que derrotar categóricamente a Kicillof en la provincia de Buenos Aires es por su ineptitud para gobernar. Lo que ha ocurrido ahí es un acto de gran ineptitud. Ahora, si usted me dice, el Instituto de Obra Médica Asistencial de la provincia de Buenos Aires debería ser perfectamente administrable. Yo creo que es una organización de un número extraordinario de personas. En general, el problema de las obras sociales cuando son chicas, que los costos fijos de administrar el sistema se consumen una parte del seguro médico. En el caso del empleo y de los jubilados de la provincia de Buenos Aires, ese régimen es mucho más fácil, porque es muy masivo
usted cobra de los salarios y de las jubilaciones de la provincia de Buenos Aires, el grueso de los aportes, no hay secretos ahí. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si usted ha llenado y llena de funcionarios al IOMA, si usted quiere que los gastos de administración del sistema sean extravagantes, si usted quiere descargar el ajuste sobre los médicos y las clínicas de la provincia de Buenos Aires, el régimen es imposible. Yo no percibo técnicamente una dificultad. Ahora, la responsabilidad del gobernador. En la medida, yo diría, si hay algo que hay gobierno, es que normalice el IOM. Y la normalización no puede hacerse sobre la idea de que van a destruir a los médicos y al sistema de clínicas y sanatorios no estatales de la provincia de Buenos Aires. Van a tener que actuar con realismo sobre eso. Ahora, una de las cuestiones de realismo es que ellos llegaron a la provincia de Buenos Aires con la idea de que iban a gastar lo que no hay, pero no, si uno de los problemas de la provincia de Buenos Aires es reorganizar los servicios que presta, hacerlos con eficacia. Les voy a contar un dato que a mí me tiene muy impresionado. La Nación le ha ofrecido ayuda a la provincia de Buenos Aires. Le ha pedido que haga lo mismo de Córdoba. Córdoba le pide, la Nación le cubre a Córdoba su régimen de previsión social, excepto las prestaciones que Córdoba da por encima de ANSES, que solo tienen que pagar los cordobeses. Kicillof no ha podido hacer eso, no ha podido pasarle a la Nación los datos para que haga el mismo esfuerzo que hace con el sistema previsional y de médico asistencial de la provincia de Córdoba por ineptitud administrativa. Ahora, el único camino que se me ocurre ahí es no votar más a los Kicillof de esta tierra. Es decir, el costo de haber votado a los Kicillof que iba a ser un desmadre, porque observe usted el gabinete de Kicillof, ninguno de ellos viene de una experiencia en la provincia de Buenos Aires, de una gestión exitosa, son como un grupo estudiantil de sus amigos. Eso pone unas limitaciones enormes. Y por otro lado, no es una provincia fácil, usted tiene que tener una agenda muy precisa, que no se presta a la demagogia. Y yo diría, ese es el bastión de Cristina. Y el bastión de Cristina, si es el bastión de Cristina, es que la provincia tiene que tener un gran problema. Porque que alguien crea que su mejor canal de representación es una figura patibularia, nos da una idea del problema que tenemos. Nosotros tenemos un problema muy serio en la provincia de Buenos Aires, entre lo que votan los bonaerenses, la capacidad de gestión del Estado bonaerense y las costumbres clientelistas que se han generado. Debo confesarle que hace muchos años atrás yo intenté que la provincia de Buenos Aires, quizá una de las elecciones probablemente la más dura para mí, la más dura para el electorado bonaerense, fue cuando Cristina y Chiche Duhalde me derrotaron en la elección para senador por la provincia de Buenos Aires, en el año 2005. Ahí fue donde se consolidó el poder de los Kirchner, y ahí fue donde se construyó esta inmensa patología que ha sido tan difícil de revertir. Son muchos años de muchos problemas en la provincia de Buenos Aires, y en particular, la agenda de Kicillof era volver a Scioli. Imagínese lo que tenía que ocurrir. Y eso creo yo que es donde está el corazón del problema. Por supuesto que una solución es pasar de IOMA PAMI a los beneficiarios, pero el punto es que la provincia de Buenos Aires no va a estar dispuesta nunca a eso, porque cobra los recursos de eso y los mal usa. Ahora, si los bonaerenses votan un mal gobierno, es imposible evitar que eso tenga consecuencias, y la está teniendo, es muy dura. Perfecto, muchas gracias, Ricardo.
Fernando, vamos a la próxima pregunta, vamos a las dos últimas preguntas, para estar más o menos en tiempo y después darle el cierre a Ricardo. Bueno, Ricardo, hay varios proyectos en el sentido de dividir la provincia de Buenos Aires en distintos distritos provinciales. ¿Qué opinión tiene usted respecto de este tema, de la división de la provincia de Buenos Aires? No, yo creo que ese es un tema muy complejo, muy difícil, donde sí creo que hay un salto cualitativo a hacer, que me parece un problema muy crítico en este momento, es en el área metropolitana de Buenos Aires. Ahí tiene que haber una unidad organizativa en términos del sistema de transporte. Es decir, yo creo que no hay un sistema más crítico y más caótico que el que tenemos en el área metropolitana de Buenos Aires. Ahí hay que poner una unidad. Yo creo que probablemente los errores más grandes del gobierno anterior fueron en el área metropolitana de Buenos Aires y los proyectos de transporte, porque ahí había una oportunidad, la verdad, de hacer lo que habían hecho en la ciudad de Buenos Aires. Gran parte de los problemas de la provincia de Buenos Aires, del sistema de transporte del área metropolitana, están haciendo el paso a nivel. O sea, para dar un caso, entre Temperley y la Constitución hay 5 pasos a nivel activo. Si usted saca los 5 pasos, hay 4 vías en paralelo. Podríamos mandar el doble de formaciones que estamos mandando. Mire, si el Roca tiene el doble de formaciones por hora de la que tiene hoy, se acaba la congestión en la ciudad de Buenos Aires, se acaban muchos de los problemas de seguridad, podríamos movilizar en vez de 600, 700 mil personas, alrededor de 1,5 millones, no con la pandemia, pero fuera de la pandemia, y eso yo creo que sería revolucionario. Pero igual problema que este tenemos en materia de saneamiento. Ustedes saben que una de las grandes diferencias con Uruguay es que Uruguay tiene un régimen de cloaca y aguas corrientes extendido en toda la ciudad de Uruguay, y nosotros tenemos déficit. Esos déficits en una pandemia son una desventaja brutal, y ahí también necesitamos una coordinación como en el área metropolitana. Quiero decirles que coordinar esto, para que todos sepan, nosotros tenemos transportes coordinados por la nación, transportes coordinados por la ciudad y por la provincia, por cada municipalidad. Imagínense el caos que es eso. Tenemos no coordinado bajo el mismo mando, subterráneos, trenes metropolitanos y autos. Ninguna gran ciudad del mundo, ni Londres, ni París, ni Madrid, ni New York, ni Los Ángeles, ni Chicago, ni Washington, ni Santiago de Chile se podría manejar con un esquema como el que nosotros tenemos. Entonces, yo antes de cambiar la magnitud geográfica institucional de Buenos Aires, lo que haría sería resolver el área metropolitana. Le hice 2 puntos, me queda un tercero que es crucial, que es la seguridad. O sea, hacer que el sistema de seguridad del AMBA sea interoperable. O sea, que usted pueda actuar la fuerza de la ciudad, de la provincia y las fuerzas federales bajo un código organizativo. Eso me llevaría tiempo explicarlo, pero bajo un código organizativo que todos sabemos que hay que hacerlo, hasta ahora no se ha podido hacerlo. Ahora sí, donde yo establecería divisiones es en otro ámbito. Por ejemplo, a mí me parece que como Matanzas, que varias provincias de Argentina no pueden seguir unidas. O sea, creo que ahí hay una inmensa necesidad de cambio. ¿Por qué? Porque el municipio tiene una heterogeneidad tremenda, y en esa heterogeneidad se producen, primero, problemas políticos enormes y problemas de representación enormes. A ver, Ramos Mejía, San Justo, Villa Luzuriaga se parecen mucho a la capital. La Ferrer Casanova es un segundo cordón. Y Virrey del Pino, González Catán es un tercer cordón. Yo haría básicamente, como se ha hecho, una división de un distrito que produce anomalías políticas
y anomalías de representación. Me parece mucho más importante hacer eso que transformar la provincia de Buenos Aires completa. Porque, digo, para ser francos, ¿cuál es la solución alternativa? Unificar el Gran Buenos Aires con la capital federal. Pero eso, ¿qué ocurriría inevitablemente ahí? Ocurriría que el tercer cordón y el segundo cordón saquearían la capacidad tributaria de la ciudad de Buenos Aires y producirían una crisis política de enorme envergadura. En el fondo, cuando uno está pensando ¿por qué no unificar el área metropolitana? Está preparando lo que ya ocurre en Matanza, pero a nivel más grande. Y yo diría eso generaría una crisis política de extraordinaria magnitud, porque imagínese a la ciudad de Buenos Aires puesta al servicio de los varones del conurbano. Sería un vocablo de cardenales. Es decir, nosotros tenemos ahí un problema político de primera magnitud que yo no quiero rehuir. Yo le decía a Fernando, a Magdalena, el otro día, yo quiero ir no tengo interés en esos emotivos, quiero ir a una discusión racional sobre nuestros problemas. Nosotros tenemos un programa integral, esa es la verdad. No quiero ocultar a nadie. El programa está en formación, pero el eje vertebrador está armado. Ese programa cubre lo que hay que hacer en la Argentina. Y es un programa extremadamente ambicioso. Es un programa capaz de convertir a la Argentina en un país moderno. Es un programa de una ambición enorme. Y no es un programa para una política oportunista, de ver a ver si podemos hacer algo. No. Va por todo. Digo, está mal que lo diga, pero como ellos van por todo, nosotros también vamos por todo. Nosotros vamos a reformar este país radicalmente. Y lo vamos a reformar para que sea un país moderno, para que sea un país con posibilidades para todos, para que sea un país que genere las oportunidades para todos. Pero no de resultados, sino de igualdad de oportunidades, de mérito, de esfuerzo, de orden, de limpieza, de un país sano en la movilidad social, sano en los sueños, sano en los valores. A ese programa requiere un compromiso muy grande, compromiso enorme, y requiere un liderazgo que sea ejemplar, un liderazgo que admiremos, un liderazgo que tenga el tesón, la resistencia, la voluntad, y por qué no decirlo, yo sé que a veces duele esto, pero la resiedumbre que el país necesita. No lo vamos a hacer con flojo esto. O sea, vamos a tener que hacer algo muy, muy fuerte. Ahora, ese país es posible, ese país probablemente, por la inmensa crisis que se está generando, tengamos las mayorías. Ahora, si tenemos la mayoría, lo que no podemos es regalar la oportunidad. Así que, si la oportunidad está, prepárense para vivir una épica extraordinaria, porque la vamos a dar vuelta. Yo no quiero cerrar los ojos. Esta historia de fracaso y decadencia no la demos vuelta. Así que sepamos que en la tragedia de la crisis va a surgir una inmensa oportunidad y preparémonos para ella. Por eso no hay discurso facilista, no hay discurso frívolo, no va a haber una apelación a que vamos a ser divertidos. No. Vamos a hacer lo que hay que hacer. No vamos a hacer lo que nos gustaría, no vamos a hacer lo que les cae bien, vamos a hacer lo que tenemos que hacer para volver a ser de Argentina ese país que supo atraer a millones de inmigrantes, que se comparaba con los mejores países del mundo. Esa tarea requiere no liviandad, no frivolidad, no ser políticamente correcto. Tenemos que trabajar duro para tener un programa, una visión y un liderazgo capaz de llevar adelante, de que tenga el compromiso que tenga
Justamente en la línea de discurso, Ricardo, hay una pregunta de Diana Palomino. ¿Cómo hablarles a los que dependen y cómo incorporar a esas personas que hoy cobran planes sociales al mercado de trabajo? Es una pregunta muy importante. Entre paréntesis, vayan a creer que soy una yo. Yo acabo de exponer para toda América Latina y para España cómo hacer la reforma del estado de bienestar. Ahí hay un blog con profesores españoles, con exministros y funcionarios españoles sobre una reforma que en realidad va a haber que hacer en todo el mundo. Ahora, quiero también en esto ser realista. Yo no estoy pensando que el Estado se va a retirar de las actividades de bienestar, no. Va a hacer esas tareas con la racionalidad económica de hacer seguridad social, o sea, el ahorro para la vejez, en la medida que haya la responsabilidad del Estado, tiene que tener tiene que alcanzar para la vejez. Podemos suplementar eso en sectores muy vulnerables, pero en el promedio tiene que ser un sistema financieramente sostenible. Lo mismo que tiene que ser el seguro de desempleo, lo mismo que tiene que ser el seguro de salud para que no pase lo de IVA, y tiene que estar administrado eficientemente y por cuadros profesionales, no tiene que estar administrado como un botín de la política, ni la seguridad social, ni el seguro de salud, ni el seguro de desempleo, ni la ayuda familiar. Ahora viene el otro tema. El segundo tema, que es cómo movemos a la gente del sistema clientelista de vasallaje a un sistema productivo. Bueno, ahí la técnica no va a ser novedosa. Fue lo que hizo el presidente Clinton. Clinton pasó del welfare al welfare, o sea, de vivir de lo demás a trabajar para sostenerse. ¿Cómo hicieron el proceso? Lo hicieron, y es lo que tenemos que hacer. Hicieron el esfuerzo fue, si usted se quiere quedar viviendo de lo demás, esto se va a cortar. Usted va ahí, el subsidio va a ser para que usted vuelva a trabajar. Y vamos a buscar hoy yo decía en una reunión con políticos de todo el país que estaban aterrados, pero yo creo que todos van a entender por qué hay que hacerlo. Yo creo que para las pymes vamos a tener que tener un contrato como el que usa el Estado de locación de servicios, o sea, que usted pueda tomar, dejar, pero nosotros necesitamos hacer una revolución en el empleo. Uno de los que va a haber que tomar en esa locación de servicio son a los que reciben los subsidios. Entonces, en el contrato de locación de servicio, el grueso del pago va a ser el subsidio y una parte del empresario para ir entrenándolo, preparándolo. Ahora la gente dice, ¿cómo eso va a funcionar? Muy simple. Si usted no funciona en el trabajo porque falta, porque se duerme, porque se usted pierde el plan. O sea, no solo pierde el salario, pierde el plan. Y vamos a poner las reglas de manera de que usted, no estoy haciendo una cosa novedosa, estoy haciendo lo que hicieron los suecos. O sea, es decir, estas reglas, lo mismo que en la educación. En la educación nosotros vamos a fomentar que sean los padres los que elijan los colegios, y que los colegios tengan que prestar el servicio, estén sometidos a la auditoría de los padres y de indicadores. El colegio que no presta los servicios no sigue más. O sea, nosotros necesitamos hacer una revolución en la educación, en la salud, en el bienestar social. No estamos diciendo, esto es muy importante, yo no estoy diciendo que vamos a volver al siglo XIX, no, vamos a estar en el siglo XXI. Compárense con Suecia, con Alemania, con Holanda. Vamos a tratar de parecernos a los países exitosos en la cohesión social, en las oportunidades. Ahora, no vamos a dejar que esos sistemas sean capturados para que hagan clientelismo, o por los sindicalistas para que se enriquezcan. Vamos a devolverle la funcionalidad al estado de bienestar. No lo vamos a suprimir. Vamos a hacer que sea eficaz. Como yo en esa conferencia decía, nadie puede esperar que nosotros suprimamos los impuestos progresivos. Va a haber impuestos progresivos como hay en todo el mundo.
van a ser parecidos a los del año 2000, no van a ser la locura de hoy, donde las tasas se multiplican y medio. O sea, es cosas extravagantes, no. Cosas como las que hace Uruguay, Chile, como las que hacen los países europeos, esas cosas las vamos a hacer probablemente con tasas menores, porque nosotros tenemos menor nivel de capitalización. Entonces, vamos a ofrecer mejores servicios, eso va a ser muy atractivo y le vamos a dar a la gente, a la buena gente, a todos los que quieren progresar, a todos los que se sienten humillados por no tener un trabajo, un verdadero. Vamos a fomentar que vuelvan a trabajar. Ahora usted me dice, ¿y cómo vamos a persuadir a toda esa máquina clientelista? Bueno, ese es el problema del voto. O sea, tenemos que ganar. Si usted me dice, no hay ninguna forma de ganar, nos van a querer seguir esclavizando, el clientelismo nos va a parasitar y nos va a sacar hasta las últimas energías, van a ser como el alacrán, la va a pinchar al sapo, bueno, que Dios no se apiade de nosotros. O sea, en última instancia, si es así, estamos perdidos. Pero yo confío que no. Yo confío que toda esa patología se ha debido a la falta de liderazgo, a la falta de futuro, al fracaso. Hace 46 años que no crecemos. Con ese fracaso, ¿quién va a creer nada? Mire, en el programa el ministro Guzmán, los acreedores, créalo o no, dice que vamos a crecer 0,5% por año. Después de no crecer 46 años, Alberto Fernández y el ministro Guzmán nos dicen que vamos a crecer 30 años al 0,5. Mire, con ello nos vamos a ningún. A eso, yo digo, el país puede volver a crecer a tasas más razonables, que no, ahora claro, va a crecer si invertimos, va a crecer si el sector privado puede trabajar, va a crecer si los sindicalistas no pueden bloquear las puertas de las fábricas, va a crecer si no pueden hacer pudrir la producción de los barcos y de los frigoríficos, va a crecer si creamos las condiciones para que funcionemos como funciona un país normal. Y ese es el desafío. Y acá viene un punto crucial, que espero que con esto ustedes mismos se convenzan. A mí no me que me caiga el ánimo, eso es difícil. Yo tengo una tenacidad o sea, la tenacidad mía es inolvidable. Fíjese que a la edad que tengo estoy intentando de nuevo dar la vuelta, así que quebrarnos va a ser difícil. Después para cerrar le voy a contar un cuento de mi niñez que es importante para entender la cultura. Pero es decisivo que recreemos el sueño. El sueño ha sido muy vital en las sociedades, impulsarlos a un gran esfuerzo. Ese sueño fue lo que permitió recuperarse a Alemania en la posguerra. Ese sueño fue el que ha iluminado todos los experimentos y todos los países que han salido de la pobreza. O sea, el sueño, la certidumbre que iban por un buen camino, el trabajo, el ahorro, la disciplina para la tenacidad. Si los gobiernos no tienen esa, si no los ilumina esa fortaleza de ánimo, si se sienten avergonzados de defender estas ideas hay que defenderlas a banderas desplegadas. No hay que tener temor. Son mejores ideas, los países más exitosos del mundo, los países prósperos, la Argentina histórica, la Argentina que supo tener entre 1890 y 1945 menos inflación y más crecimiento de los Estados Unidos, la que atrajo a mi abuelo inmigrante. Una Argentina extremadamente ambiciosa y exitosa. Eso es lo que tenemos que volver a recrear. Tenemos que volver a recrear esa capacidad de recuperar la autoestima de nosotros mismos. Lo vamos a hacer nosotros, no lo van a hacer los marcianos, lo vamos a hacer nosotros. A veces Ricardo, sí. ¿Tenemos tiempo de hacer una última pregunta? Sí, adelante. Bueno, Marisa Maidana, estás desmuteada y que te damos la última pregunta de la noche. La última, prometo. La última.
Bueno, el discurso es súper atractivo y lo compartimos sin ninguna duda. La pregunta concreta es, ¿qué hacemos con el artículo 75 de la Constitución Nacional, con la reforma del 94, el año 94? El inciso 22 incorporó los tratados, tienen valor supralegal y lamentablemente resulta en este momento el techo absoluto a cualquier reforma laboral por el principio de progresividad. Es realmente tremendo y yo no le veo personalmente otra solución que una reforma para derogar eso. ¿Cómo hacemos para llegar a eso? Es decir, magnífico, me pareció bárbaro la alocación de servicios, una cantidad de cosas. No lo podemos hacer sin derogar ese artículo. A ver, ¿Está vamos con previsto algo de cuidado. eso? Vamos con cuidado. Sí. Primero, yo no estoy diciendo, y usted sabe que toda la legislación no puede ser de carácter retroactivo. Yo no estoy diciendo que a los que estén empleados les vamos a cambiar las reglas. Yo estoy diciendo a los nuevos empleos. Y la legislación lógica no me puede prohibir que yo encuentre modalidades laborales que fomenten el nuevo empleo. No estoy, lo que en general todas las cláusulas protectivas implican, es que usted no puede regresar sobre derechos que usted está ejerciendo. Yo no estoy tratando de que se modifiquen, no lo haría. Yo no creo en la retroactividad ni de las leyes penales, ni de las leyes económicas, ni de las leyes... No se puede ir para atrás. El punto es, para los nuevos empleos, para la nueva forma de organizar la legislación, yo creo que ahí la flexibilidad es muy amplia. Lo que usted no puede es volver para atrás, pero sí para el nuevo empleo, que es lo que se trata acá. Para los nuevos empleados, para los viejos quedará la legislación de los momentos que fueron contratados. Usted no puede revertir los derechos. Pero el problema es para los nuevos, y a mí me parece que no hay ninguna restricción en los tratados internacionales para legislaciones que sean hacia adelante, hacia nuevos contratos. Lo que creo es que usted no puede ir para atrás con los viejos contratos y tampoco está dentro de mis opiniones. O sea, los derechos adquiridos, el punto es para adelante, y el punto es para los nuevos empleos, y hasta donde llega mi conocimiento, no hay ninguna restricción para nuevas legislaciones. Sí lo hay si usted quiere ir para atrás en los derechos adquiridos. Ahí, naturalmente, el que fue contratado y devengó sus indemnizaciones por desempleo, usted no puede decirle la perdió. Eso no es razonable. Usted legisla hacia adelante, y ahí me parece a mí que no hay ninguna restricción. Está bien, entiendo que no, pero está bien, ahí no disiento, pero respeto profundamente decir lo que... No, puede ser que enfrentemos dificultades legales, pero a ver, no puede ser que nuestro plexo normativo nos obligue a una situación disfuncional, digamos, no puede haber legislación que implique que usted necesita suicidarse para funcionar. Es decir, tiene que haber una racionalidad en el marco institucional, y yo pienso que ese mecanismo para nuevas contrataciones tiene que tener la aptitud de responder a nuevas realidades. Por ejemplo, el Congreso está legislando, y yo lamento profundamente, sobre teletrabajo. Está legislando para que el teletrabajo tenga características regulatorias similares al trabajo presencial. Si se aplicara lo que usted, María, me decía, no necesitarían legislar, porque ya tendrían adquirido los derechos. Y legislan porque no los tienen. Y esa es mi hipótesis. ¿Me sigue? Gracias. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Ricardo. Ya estamos en tiempo más que cumplido, así que todo nuestro agradecimiento en nombre de Conciencia Política. Y nos había comentado que para el cierre
nos quería, quería compartir con nosotros una anécdota de su niñez. Entonces, Claro. compartamos la anécdota y su última reflexión. Queremos manifestarle además nuestra alegría de volverlo a ver en el campo de la política, y por supuesto que la gran pregunta de todos, y se la dejamos para que lo piense, si capital o provincia. Adelante, Ricardo. No, por supuesto, yo ahí voy a ser muy claro, yo me veo un organizador de este esfuerzo, no estoy pensando en candidatura, yo creo que lo que tiene que haber es la disposición para organizar una fuerza gigante en todo el país con una agenda ambiciosa. Lo que yo he dicho, sí, es que si fuera útil en ese esfuerzo, que yo contribuyera con un rol en materia de candidatura, no voy a rehuir el desafío. Pero esa discusión, en todo caso, a mí me parece que será pertinente para abril del año que viene. En el medio tenemos que ver, primero si encontramos los receptivos, porque a mí me molesta cuando la gente se candidatea y no sabe ninguna expectativa posible ni organización que lo acompañe. Entonces, creo que lo más importante es primero la organización, primero crear el clima de opinión que permita una movilización, el plexo de ideas, el plexo de... y luego se verá quiénes son los más idóneos. Yo vengo de otro Zoom con un montón de dirigentes juveniles, la verdad que me parece que ellos van a ser mucho mejores que yo, o sea, veo un montón de gente muy joven, con la energía, con la capacidad, con el entusiasmo, digamos, con lo que hay que tener. Yo hice esos esfuerzos muchas veces cuando tenía la edad apropiada, pero bueno, si fuera necesario y si mi contribución es valiosa, todos saben que si eso es lo que se necesita, yo voy a estar en primera línea. Yo nunca rehuí ese esfuerzo, nunca, digamos, de mí se me puede criticar porque dicen que en vez de tenazo es terco, que en vez de tesonero soy tosudo. Bueno, eso es verdad que puede ser que tenga una exageración. Yo nunca he rehuido el desafío y si fuera útil, yo voy a ocupar el lugar y lo voy a hacer donde sea más útil. O sea, después veamos dónde voy a ser más útil, qué es lo que puedo hacer mejor. Mi preferencia, y lo hago con suma sinceridad, es que haya gente más joven que yo en los lugares porque eso también va a atraer al grueso del electorado. El grueso del electorado está abajo de 40 años. Atraer a ese electorado, y tenemos que ser sensibles a eso. Pero ninguna de esas cosas, Magdalena, es para rehuir. Si soy útil, me va a ver ahí en primera fila. Eso... Bueno, estamos atentos a escuchar su anécdota. No me va a ver vacilante en eso. Bueno, un comentario que alguien hacía ahí por el chat y que lo vi, que me parece que es verdad, que él plantea un problema complejo, pero se los dejo para el próximo chat, para la próxima invitación. ¿Qué hago con una pyme que tiene empleados contratados viejos con una pyme nueva que me contrata nuevo? Y que va, ese es un problema. Eso es verdad. Ese tema, siempre la vida tiene dilema. O sea, yo creo que lo que decía María Maidana lo podemos resolver. Ahora, lo que no podemos resolver es que esa solución a quien tiene el personal contratado bajo reglas anteriores lo va a poner en una desventaja. La única manera de resolver eso es que crezcamos muy rápido y que todos tengan que contratar mucho personal nuevo. Pero si no, ese sí es verdad, ese sí que es difícil. Y yo reconozco que en otra discusión podemos ver cómo hacer para que ese problema no sea complejo, pero eso requiere, yo eso lo he pensado mucho, cómo resolverlo. Y tengo una idea, pero eso me lleva mucho tiempo. Va la anécdota porque es divertida, porque tiene mucho que ver con ese carácter y esa
esa alegría que tengo para la batalla, porque tengo alegría para esta batalla. O sea, ustedes me van a ver que voy a la batalla con una sonrisa en el rostro. O sea, no es que voy asustado, voy entusiasmado. Cuando mi mamá bueno, mi familia materna es irlandesa, y mis abuelos vinieron al país. Y mi abuelo aprendió a leer y hablar leyendo La Nación. Y mi mamá aprendió muchas palabras porque el abuelo, para practicar, para que él le corrigiera su lenguaje, su forma de vocalizar, leía a mi mamá en español. Pues imagínense lo mal que debía pronunciar mi abuelo. Mi madre tenía que mejorarle la pronunciación, y él le obligaba a escribir como dictado todos los editoriales de La Nación, porque mi abuelo había descubierto que esos editoriales estaban muy bien escritos y que el lenguaje iba a enriquecer a mi mamá para que fuera una señorita con muchos atributos. Así que fíjense la mentalidad de trabajo de dónde viene. Cuando yo me iba a dormir, siempre de la noche, mi mamá me contaba un cuento que a mí me hacía dormir plácidamente, que era la historia del combate de los pozos, que es una historia muy importante, que es cuando en la guerra argentino-brasileña, la flota brasileña era mucho más poderosa que la argentina, pero el almirante Brown la enfrentó en la puerta de Buenos Aires, eso es de los pozos, porque ahí la flota era mucho más pequeña, pero Brown conocía muy bien la profundidad y los lugares donde se podía pasar o no. Y bueno, estaba todo el pueblo de la ciudad mirando el combate. Y en el momento que se acerca la flota brasileña, el almirante Brown sale vestido de rojo. Se vestía de rojo y se ataba al puente para que si fuera herido no se lo viera defeccionar. Probablemente la victoria más grande de nuestras luchas fue el combate de los pozos, donde, por supuesto, la flota brasileña, que era mucho más grande, encalló en las aguas, en los bancos del Río de la Plata, y las pequeñas naves del almirante Brown obtuvieron frente a la ciudad de Buenos Aires una victoria extraordinaria. Bueno, naturalmente, como ustedes se pueden imaginar, uno de los atributos muy importantes de Brown era que era irlandés argentino. Y mi madre me convenció que los descendientes de irlandeses tenemos una capacidad y de tenacidad excepcional. Ese cuento es divertido porque, por supuesto que a mí me dejaba muy tranquilo sobre lo que íbamos a hacer. El cuento más simpático es que una vez lo conté siendo ministro de Defensa en el almirantazgo, y la respuesta del almirantazgo fue: qué inteligente que era su mamá. Muy bien. Bueno, Esto Ricardo, da una idea de cómo es la historia. Bueno, espero haberlos divertido con esta anécdota, que es una anécdota simpática de la historia, pero que explica también cultura de nuestras generaciones inmigrantes y cuál era la idea de dejar una tradición muy potente, y esa idea de que este era un país para construir la prosperidad, y que podíamos estar orgullosos de nuestro pasado. Eso es lo que traté de transmitirle a todos. Muchas gracias por la invitación. gracias a estar usted, con Ricardo, ustedes. y desde ya que le tomamos la palabra en ese ofrecimiento que nos hizo de tener un próximo encuentro para tratar distintos temas que nos han quedado en el tintero. Ahora vamos, Fernando, a desmutear los micrófonos de todos los presentes y lo vamos a despedir con un fuerte aplauso, con todo cariño y admiración, y muy contentos de que nos haya dedicado este tiempo a Conciencia Política y sus amigos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.